Sí, buenas tardes. Un saludo muy cordial a todos los que visitan este canal de YouTube. Hoy quisiera hablarles sobre un tema muy preocupante, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Es el tema del cáncer de próstata en los varones. Un tema muy sensible en el que vamos a abordar algunos tabús que hay en relación con el abordaje y el diagnóstico de esta glándula. Ustedes saben que el 11 de junio, justamente el 11 de junio, se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Próstata, como se celebra también el 19 de octubre, el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, y el 1 de diciembre, el Día Mundial de Lucha contra el VIH. Para el abordaje de este tema, vamos a ir abordándolo por cada uno de estos ítems. Primero vamos a hablar de la epidemiología, la anatomía, la fisiología, la sintomatología, las enfermedades más comunes, los métodos de diagnóstico y el plan de tratamiento. En la parte de epidemiología, en el entendido que la epidemiología es una disciplina en salud que estudia la distribución de las enfermedades, los determinantes y su frecuencia en una población determinada. Esa es la epidemiología. Entonces vamos a hablar de incidencia, de prevalencia, y aquí tenemos un informe de una revista, de la revista American Cancer Society, donde del 27 de septiembre del 2024, donde afirma que el cáncer de próstata es el número 1 entre 118 países del mundo. Eso es alarmante, porque estamos hablando del 66.5% de incidencia entre 195 países. Ya no es un problema endémico, ni es un problema epidémico, sino pandémico, porque cuando uno habla de endemia, hace referencia a una enfermedad que está circunscrita en un área regional de una ciudad capital. Cuando uno habla de epidemia, habla de que esa enfermedad ya trascendió a nivel nacional, y cuando uno habla de pandemia es porque ya trascendió a nivel global, lo que pasó con el coronavirus, que fue una pandemia. Entonces yo pensaría que estamos hablando de una pandemia en la presentación del cáncer de próstata. Si miramos las estadísticas a nivel mundial, hablamos del 2024, se estima que hubo casos de mortalidad por cáncer de próstata en 397.430 personas, es decir, casi 400.000 a nivel mundial. Si usted divide esa cifra del 2024 en 365 días, según la Asociación Española contra el Cáncer, nos da 1.088 muertes por día, es decir, 45 muertes por hora. En este momento, en el tiempo que dura esta conferencia, ya están muriendo 45 personas en el mundo por cáncer de próstata. O sea, es una cifra alarmante, muy alta, exponencial. Miremos el panorama en Colombia, en nuestro país. Mire este estudio que muestra que solo el 25% de los casos de cáncer de próstata se detectan a tiempo en Colombia. Y yo pensaría que hay dos razones para eso. La primera, el tabú que hay con relación al tracto rectal. Siempre se piensa que el tracto rectal produce, primero, que es doloroso. No es doloroso. Segundo, que genera vergüenza, pena, tampoco. Y tercero, que puede afectar la virilidad. Eso no es cierto. Y ese factor de que el varón no asista a tiempo donde el urólogo o del médico general para el tracto rectal puede estar incidiendo para que detectemos tardíamente el cáncer de próstata. Pero también tenemos otro problema, y ahora lo vamos a ver, es el acceso que tienen los pacientes al urólogo o al urocólogo en un momento determinado. Miremos en Colombia. Estamos hablando de 4.460 muertes en el 2024, lo que quiere decir que si usted divide esa cifra en 365 días, nos da 12
pacientes fallecen por día en Colombia. Es decir, cada 2 horas muere un varón en Colombia por cáncer de próstata. El cáncer de próstata en la ciudad de Cali, nuestra ciudad de Santiago de Cali, estamos hablando de 30.000 casos de cáncer de próstata en Cali. Es una cifra enorme, muy preocupante. Y miremos el acceso de esos pacientes a valoración prostática. Miremos cuántos médicos, entre médicos especialistas y médicos generales, hay en Colombia. 138.000 médicos en total, entre médicos generales y médicos especialistas o urólogos. ¿Cuántos urólogos hay en Colombia? 396 urólogos. ¿Y cuántos urólogos oncólogos? De 2 a 5 por ciudad capital. Estamos hablando de 5 urooncólogos en Cali para atender una población de 30.000 pacientes con cáncer. Es decir, un urólogo por 6.000 pacientes. Yo me pregunto, ¿a cuándo van a ser los pacientes atendidos oportunamente? Es decir, el problema no solamente es el paciente per se, que no quiere ser valorado a través de un tracto rectal, sino que hay unas cifras, hay una necesidad de tener más especialistas o de más médicos. Y eso que estamos hablando de la ciudad de Cali. ¿Qué pensar en la zona rural de nuestro país? Hablemos de la anatomía. Entonces sabemos que la próstata tiene forma de nuez, situada, aquí la vemos, está la próstata, debajo de la vejiga, debajo del piso de la vejiga, y está por delante de la polla rectal. Esta es la próstata. Pesa de 20 a 30 gramos aproximadamente. Hace parte del sistema reproductor masculino junto con testículos y vesículas seminales. ¿Sí? Y esta glándula puede ser evaluada y puede ser a través de un tracto rectal. Podemos llegar por esta vía, la vía rectal, por acá, y palpar a través de la pared recto, palpar la cara posterior de la glándula. La próstata está constituida desde el punto de vista anatómico por un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y el istmo. Pero además tiene 3 zonas en su interior: una zona periférica, una zona central y una zona de transición. Se dice que el 70% de los cánceres de próstata se localizan en la zona periférica, el 70%, y el 25% en la zona central y un 5% en la zona de transición. Por eso es que en el abordaje a través del tracto rectal logramos detectar al menos los tumores que emergen de la zona periférica, con un poquito de dificultad con la zona central y la zona de transición, pero al menos el 70% de ellos. Miremoslo gráficamente. Aquí tenemos la zona periférica, la uretra, la zona periférica, es la zona D, la zona central o A, y C, la zona de transición. Zona periférica, zona central y zona de transición. Hablemos de la fisiología. ¿Cuál es la utilidad de la glándula prostática? ¿Por qué está ahí? Para producir líquido seminal. Porque ella hace parte del sistema reproductor masculino junto con los testículos y las vesículas seminales. La glándula prostática tiene una función fundamental, que es la producción de líquido seminal, y hace parte del sistema reproductor masculino junto con testículos y vesículas seminales. Aquí vemos una imagen donde se producen los espermatozoides, se producen en el testículo. ¿Dónde se almacenan? En el epidídimo. Una vez que se produce el acto sexual y se libera el semen, ese semen, pues estos espermatozoides viajan a través del conducto deferente y se une con el conducto de las glándulas seminales y forman el conducto eyaculador dentro de la próstata. Esta es la próstata.
Y ese conducto eyaculador se une con el conducto uretral y forma la uretra esponjosa o uretra peneana para ser expulsado hacia afuera. Esa es, digamos, la dinámica del líquido seminal y la función de la próstata. Sintomatología de próstata. Aquí tenemos un listado de algunos de los síntomas. ¿Cuándo acudir con un especialista? Misión urgente. Ese deseo imperioso de ir al baño a eliminar. Necesidad de orinar más seguido, especialmente en las noches. Dificultad para comenzar a orinar. Sensación, lo que llaman tenesmo vesical, sensación de que la vejiga no se ha vaciado del todo. Hematuria, orina con sangre, ¿sí? Y sangre en el semen. Esos son los síntomas más frecuentes. Y las enfermedades más frecuentes incluyen la prostatitis, la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata. La prostatitis es una inflamación de la glándula prostática generalmente asociada a una infección bacteriana. La hiperplasia prostática es un agrandamiento de la glándula prostática por el aumento en el volumen de sus células, que hace parte de la evolución fisiológica, generalmente en personas por encima de 50 años o más. Es decir, es casi inevitable que se produzca ese crecimiento celular por el paso de los años de manera benigna. Y el cáncer de próstata pues es exactamente el mismo mecanismo, pero de presentación maligna, y eso pues lógicamente aumenta el riesgo. Hablemos de la prostatitis. La prostatitis es una infección bacteriana de la glándula prostática. Puede ser aguda o crónica. Es una inflamación prostática benigna, no es cáncer, pero que requiere un tratamiento oportuno. La hiperplasia prostática también tiene un estadio de compromiso, digamos, puede ser leve, moderado o severa. Normal, cuando el peso de la próstata está menos de 30 centímetros cúbicos o 30 gramos, entre 30 y 40 es leve, entre 40 y 50 es moderada y por encima de 50 es severa. Lo que quiero mostrar con esta diapositiva es la frecuencia de la hiperplasia prostática en hombres que se incrementa a medida que pasan los años. Comencemos con pacientes de 80 años o más. El 90% de los pacientes tienen hiperplasia prostática. En pacientes de 70 años, 8 de 10 tienen hiperplasia prostática. En de 60 años, 7 de 10. Eso quiere decir que a medida que pasan los años, se incrementa la posibilidad de que la glándula crezca inevitablemente, y lo que uno puede hacer como médico es frenar su crecimiento. Pero ya sabemos que el cáncer de próstata es propio de la glándula prostática. Hay dos presentaciones del cáncer: cáncer in situ, es decir, localizado en alguno de los lóbulos, o en la zona periférica, en la zona transicional o en la zona central, y el cáncer metastásico, es decir, que las células emergen del tumor primario y viajan hacia zonas aledañas, inclusive muy lejos de la glándula donde está instalado el cáncer. El sitio más frecuente de metástasis del cáncer de próstata es la metástasis ósea de la columna vertebral lumbar. Eso quiere decir, para los adultos que están viendo este video, que todo paciente que refiera a dolor lumbar más de 50 años es un paciente sujeto a ser valorado desde el punto de vista prostático para buscar un cáncer prostático, y no simplemente pensar en que es una contractura muscular. Otros sitios de metástasis son ganglios vecinos a la glándula, pulmón, hígado y cerebro. Vamos a hacer aquí un ejercicio de la importancia de todos los métodos de diagnóstico. Uno de los métodos de diagnóstico importantes para evaluar la próstata en la consulta
sea con el médico general o sea con el urólogo o con el urologo, es el tacto rectal. El tacto rectal, que ha sido sujeto a mitos y a creencias populares de que uno pierde la virilidad, de que es doloroso. La verdad es que el tacto rectal no es doloroso y uno usa inclusive un lubricante y un gel para hacerlo mucho más cómodo para el paciente. La importancia del tacto rectal, ¿cuál es? Poder llegar a la glándula prostática, ¿sí? Introducirla el dedo índice o previo gel, que usamos lubricante, y como está aquí en la figura, entra uno por la polla rectal y palpa la glándula prostática en su cara posterior, que es esta, a través de la cara anterior de la polla rectal. Uno hace un ejercicio en este sentido, como una especie de masaje. Finalidad, ¿qué buscamos ahí? Primero, tamaño. Si está agrandada, si no está agrandada, si está normal, tamaño. Consistencia. Si la consistencia es, digamos, dura, ¿no? O es una consistencia blanda, dura o pétrea. ¿Qué miramos? Sensibilidad dolorosa. Si al introducir el dedo le genera dolor al paciente, muchas veces asociado a prostatitis. La firmeza, la simetría de la glándula prostática, también hay que evaluarla. Entonces, la simetría es que los lóbulos que forman la glándula estén en el mismo tamaño. Esa es la firmeza. Y si hay sangrado en el momento del tacto rectal. Entonces, mencionemos de nuevo los hallazgos que debemos obtener a través del tacto rectal. El tamaño, si es dura o blanda. La consistencia, si es pétrea, dura o no. La consistencia, el tamaño, si es grande o pequeña o normal. La sensibilidad, si es dolorosa. Si hay sangrado en el momento del tacto rectal, ¿sí? Si genera dolor en el paciente. Básicamente son como los hallazgos en el tacto rectal. Entonces miremos lo siguiente. La gente se pregunta, bueno, ¿y el tacto rectal es suficiente para detectar cáncer de próstata? No es suficiente. Mire que el tacto rectal tiene una sensibilidad limitada. Y como es limitada, tenemos que hacer pruebas adicionales. Entonces, yo les sugiero a mis pacientes, hay que hacer el tacto rectal, hay que hacer el antígeno prostático, el PSA, y hay que hacer la ecografía de próstata. Esas tres cosas en bloque nos ayudan a visualizar la presencia o no de un nódulo cancerígeno. Mire lo que un 10% de tumores de próstata en menores de 50 años. Es decir, nosotros, los protocolos de las EPS dicen que solamente se pide el antígeno prostático después de los 50, pero yo pensaría pedirlo después de los 40 años, porque el riesgo está ahí. Bueno, es un material didáctico para que nos concienticemos de la importancia del tacto rectal. Aquí vemos en esta imagen la ampolla rectal, la próstata, vejiga y vesículas seminales. Esta imagen que ustedes aprecian aquí es un cáncer de próstata. ¿Qué hacemos? Introducimos el dedo índice a través de la ampolla rectal, llegamos hasta la región prostática, palpamos la próstata en su pared posterior a través de la pared anterior del recto. ¿Y qué vamos a hacer allí? ¿Para qué sirve el tacto rectal? Para determinar el tamaño, si está grande, si está normal, si está inflamada o no está inflamada, la consistencia, si está pétrea, si está dura o está blanda, la sensibilidad, si es dolorosa la palpación, si hay sangrado en el momento del tacto rectal, y la simetría. ¿Qué es la simetría? Que no hayan elevaciones, simplemente que esté llano totalmente la glándula, sin nodulaciones, sin abultamiento. Esos parámetros uno los puede determinar a través de un simple tacto rectal. Entonces, la invitación para los varones,
hagamos el tacto rectal y evitemos el cáncer y la muerte prematura. El segundo método de diagnóstico que tenemos después del tacto rectal es el PSA. El PSA quiere decir antígeno específico prostático. Hay dos tipos de antígeno prostático, el PSA total y el PSA libre. Tenemos que diferenciarlos. El PSA total es el que está unido a proteína. Y el PSA libre es el que no está unido a proteína. Es decir, cuando uno habla de PSA total y PSA libre, se está refiriendo es cómo circula el PSA en sangre, unido a proteína o no unido a proteína. Cuando uno mide el PSA total, ¿sí? Lo normal es que esté por debajo de 4. Lo normal. ¿Okay? Ya una cifra por encima, y si es normal por debajo de 4, pues decimos que el paciente, en teoría, por PSA no hay riesgo. Pero está por encima de 10, hay sospecha de neoplasia. Si yo tengo un paciente que yo le solicité un PSA y le marcó 12, 13, 14, 15, ese paciente tengo que sospechar un cáncer. Cuando está entre 4 y 10, que llama la zona gris en urología, toca pedir el PSA libre, que puede estar por encima del 25% o por debajo del 25%. Hagamos un ejercicio. Supongamos que el paciente Johairo se le pidió, obtuvo un PSA de 8 y yo le pedí el PSA libre y el PSA total. Y el PSA libre le dio 5 y el PSA total le dio 10. Entonces yo divido PSA libre sobre PSA total, o sea, 5 sobre 10 me da 0.5, lo multiplico por el 100% me da 50%. Ese 50% quiere decir que está por encima del 25% y decimos que el paciente es normal. Pero si está por debajo del 25%, sospecha de cáncer. Ya comentamos lo del tacto rectal como método de diagnóstico, hablamos del antígeno prostático y me voy a referir al ultrasonido, que es mi especialidad, que es la ecografía suprapúbica transabdominal de próstata y la ecografía de próstata transrectal. Hay un estudio final que es la resonancia magnética nuclear de pelvis. Cuando uno sospecha cáncer, la solicita para buscar nódulos o masas dentro de la glándula. Hablemos de la ecografía prostática suprapúbica, o también llamada transabdominal, permite evaluar el volumen y el tamaño de la glándula prostática. Y es posible de pronto ver alguna nodulación, alguna masa en ese abordaje, lógicamente que tiene algunas limitaciones, porque tenemos la ecografía prostática transrectal que es mucho más completa, pero es una ecografía que inicialmente vale la pena, sobre todo porque permite evaluar no solamente el tema de la glándula, sino el tema de la vejiga, su capacidad vesical, si los lóbulos están levantando el piso de la vejiga, si hay calcificaciones en su interior, entonces, si es hiperecogénica la glándula o es hipoecogénica, de manera que es muy importante de entrada comenzar con este estudio. Bueno, aquí está el médico evaluando por vía ecográfica la próstata. La próstata se puede evaluar por dos vías, la vía suprapúbica, es decir, por encima de la sínfisis púbica, o por vía rectal. Este es un abordaje por vía suprapúbica o lo que llaman ecografía de próstata transabdominal. Esta es la manera de abordarlo. Esta imagen que muestra, aquí vemos, esta es una ecografía de próstata suprapúbica o transabdominal. Vemos el piso de la vejiga, fácilmente el piso de la vejiga. Esta es la vejiga. Este es el techo de la vejiga, este es el piso de la vejiga, esta es la glándula prostática. Miren ustedes que este piso debe ser totalmente llano. Pero ¿qué sucede? Hay un levantamiento del piso que ha generado una imagen, ¿sí? Una imagen que emerge a través de la misma, que está limitando la capacidad de la vejiga. Ya la vejiga no tiene
los 400 o 600 ml usualmente, que es la capacidad de la vejiga, sino que se reduce notoriamente. Y esto que eso está en fase incipiente, ¿no? Esta es otra presentación de hiperplasia prostática, donde vemos en una suprapúbica que los dos lóbulos emergen como un nódulo isoecogénico desde la base de la glándula, como en forma de corazón. También tenemos el problema de la disminución de la capacidad vesical. Otra hiperplasia prostática, vemos el levantamiento del piso de la vejiga. Estas son las medidas que tomamos nosotros. Este paciente tiene 106.15 ml, 106 gramos de peso. Hablamos de que el peso normal es de 20 a 30 gramos. Entonces, así es que hacemos la medida del diámetro longitudinal, diámetro anteroposterior y diámetro transversal. Con esas tres medidas sacamos el volumen. Y esta es otra imagen de una ecografía de próstata suprapúbica. Es una imagen totalmente hiperecogénica, con levantamiento del piso de la vejiga, ¿sí? Esta es la zona de transición. Esta es una de anteroposterior, una toma, y esta es una de perfil. Esta es otra foto, pero por vía transrectal. Esta ya es una ecografía de próstata transrectal. Miren la diferencia. Con hiperplasia prostática, la ecogenicidad es totalmente normal. Este es otro abordaje por vía transrectal, levantamiento del piso de la vejiga. Esta es vejiga, miren cómo se ve, totalmente isoecogénica. Cáncer de próstata. El cáncer de próstata, desde el punto de vista ecográfico, ¿sí? Uno de los factores o de las características ecográficas del cáncer de próstata en la ecografía de próstata transrectal es la ecogenicidad totalmente heterogénea. Miren la diferencia entre esta imagen, mucho más pálida, y una imagen más oscura. Ese contraste de ecogenicidad en el tono de la imagen, el más oscuro y más claro, configura una característica ecográfica de malignidad. Ahí está levantado, miren que este lóbulo está más pequeño, el lóbulo derecho está mucho más prominente. No hay anillo ecogénico, no hay sombra acústica posterior. Este paciente se fue de biopsia y configuró un cuadro de adenocarcinoma de próstata. Aquí vemos un cáncer de próstata en la base de la glándula, ¿sí lo ven? Es una imagen totalmente hipericogénica, ¿sí? De ecogenicidad heterogénea en la base de la glándula, de bordes totalmente irregulares. Aquí tenemos otro tumor cancerígeno, ¿sí? Tiene un patrón cribiforme con necrosis central de bordes irregulares, ¿sí? Totalmente de ecogenicidad heterogénea. Aquí tenemos una imagen sugestiva de adenocarcinoma de próstata en el lóbulo izquierdo de la próstata. Y la próstata puede producir calcificaciones. Esta es una radiografía de pelvis, aquí están las calcificaciones. Esta es una ecografía de próstata transrectal, miren las zonas blancas. Generalmente son benignas, generalmente son benignas las calcificaciones. ¿Por qué se llaman las calcificaciones? Infecciones urinarias crónicas, incontinencia urinaria, hiperplasia prostática. Esta es una ecografía de próstata transrectal. Se aprecian aquí en región periuretral calcificaciones. Son lesiones hiperrefringentes de aspecto benigno. Razones por qué se forman las calcificaciones. Estas son las razones. La edad es un factor que aumenta el riesgo. Las infecciones crónicas. La hiperplasia prostática, o sea, la obstrucción del flujo urinario. El doctor Hugo Enrique López, urólogo, afirma que el tratamiento oportuno y el diagnóstico temprano mejora la supervivencia del cáncer de próstata en un 91%. El problema es que no estamos llegando tardíamente al cáncer, ese es el gran problema. Y viene la prostatectomía. La prostatectomía es una cirugía que, si pudiéramos evitarla de manera preventiva, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque es que la prostatectomía
tiene unas consecuencias que el urólogo le debe explicar a su paciente. ¿Cuáles? Estrechamiento uretral. Recuerden que cuando se hace el procedimiento de la prostatectomía radical, el urólogo pretende sacar toda la glándula y no lo hace sencillamente porque la uretra que entra por la parte central de la glándula tendría que disecar la uretra para liberarse de la próstata y no es tan fácil. Han habido casos de complicaciones por lesión de la uretra tratando de sacar pues el mayor contenido de la glándula. Siempre queda de 10 a 15 gramos en promedio y alrededor puede quedar una cicatriz, tejido cicatrizal que puede afectar de alguna manera el flujo uretral. Incontinencia urinaria. Los pacientes empiezan a experimentar pérdida involuntaria de la orina, especialmente cuando son cirugías invasivas. Eyaculación retrógrada. O sea, él no eyacula hacia afuera, sino que eyacula hacia atrás, hacia la vejiga. Disfunción eréctil, que esa es la gran preocupación del varón. Doctor, si yo me hago operar, pierdo la potencia sexual. Pues ese es un riesgo porque se llevan los nervios penianos. El riesgo es altísimo. Infección urinaria a repetición y sangrado. De manera que la cirugía pues es en casos extremos, pero podemos trabajar de manera preventiva. ¿Cuál es el mensaje? Trabajar de manera preventiva para evitar la cirugía. Pero el mensaje más importante de esta conferencia sobre próstata, nosotros abordamos la próstata desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de diagnóstico. Y básicamente 3 patologías: prostatitis, hiperplasia prostática y cáncer de próstata. ¿Qué es lo más importante? Que lleguemos a tiempo para detectar el cáncer. Que lleguemos a tiempo para que esa hiperplasia prostática no termine en cirugía. ¿Cómo lo podemos lograr? Hay 3 formas de hacerlo. El tacto rectal, toca desmitificarlo. El tacto rectal no produce dolor, el tacto rectal no pierde usted la virilidad. Es de una utilidad gigantesca y necesitamos que el varón hagamos el tacto rectal en la valoración clínica. El segundo método de diagnóstico es el antígeno prostático. La CPS lo piden cada año, yo lo pido cada 6 meses para un seguimiento más riguroso, más estricto. Y el tercer método de diagnóstico es la ecografía. La ecografía tiene una finalidad extraordinaria. ¿Cuál? Detecta el volumen de la próstata, el tamaño de la próstata, si está levantando el piso de la vejiga, si hay masas o nódulos en su interior, si está afectando la capacidad vesical. Y hay 2 abordajes, la vía abdominal o suprapúbica y la vía transrectal. Ambos son extraordinarios. Si mezclamos los 3, los conjugamos en un solo bloque, el tacto rectal, el antígeno prostático y la ecografía, podemos determinar en un momento dado a tiempo la hiperplasia prostática y el cáncer rectal. Muchas gracias.